Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hace un momento acabamos de ver un curiosísimo incidente ocurrido en el año 2009 y reportado por un telespectador que habla de lo que sería un experimento en un cuarto, en el propio cuarto de la persona que expone el suceso, y que yo como investigador he podido observarlo en muchas ocasiones porque habla un poco de lo que serían los visitantes de dormitorio. Estamos hablando de seres que en muchas ocasiones, pues de repente te encuentras, seres de luz o personajes, situaciones que parece que tienen pues lo que serían pues seres humanoides, es decir, con cabeza, tronco y extremidades, y que de repente pues te despiertan, que tú los ves, ¿no? O incluso estamos hablando de lo que serían luces que empiezan a verse en una parte de tu habitación y que empiezan a realizar algún tipo de operación, pero que parece que te respeta. Es decir, está haciendo algún tipo de actividad, y en el momento en el que tú empiezas a reaccionar mal, es decir, te asustas, es decir, empieza tu pulso a acelerarse, es decir, la adrenalina que tienes ya no aguanta lo que sería su presencia, pues directamente se aparta de lo que sería una operación en curso. Es decir, estamos hablando de una presencia, estamos hablando de, por ejemplo, de lo que sería pues una presentación como visitante de dormitorio, como encuentro del tercer tipo, en forma de una luz. Además, pues suele ser una luz pequeñita al principio, ¿no? Y se comienza a ver lo que sería pues diferentes parámetros de el cerebro de la persona estudiada, pero eso sí, en el momento en el que la persona estudiada pues tiene algún tipo de reacción negativa, lo que sería pues la actividad de esa luz, ese Foo Fighter, que es idéntico al que aparecía, a los que aparecían en la Segunda Guerra Mundial, y que han sido reportados en el fenómeno OVNI en tantísimas ocasiones, pues en el momento en el que tú te sientes mal, pues directamente pues se apaga, y de momento, en ese momento, pues todo eso pues se termina, ¿no? Estas luces son, como decía, como el tema de los Foo Fighters, y también han sido reportadas en el tema de los círculos de las cosechas, tanto antes de aparecer como observando lo que sería el resultado final. Tienen como una inteligencia y de hecho pues pueden llegar a aparecer antes de lo que decíamos que eran criaturas per se, es decir, criaturas con una presencia ahí, que estarían haciendo algún tipo de actividad contigo. Claro, ¿por qué contigo, no? ¿Qué es lo que te diferencia a ti de lo que serían los demás seres humanos, ¿no? Esa siempre es la gran pregunta de lo que es la ufología. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente que siempre tiene esa interacción con el fenómeno OVNI, qué buscan en ellos que les diferencia de los demás, de entre 7.000 millones de personas que somos, pues justo a ese de ahí, ¿no? Como Travis Walton, por ejemplo, que falleció hace poco, o Ron Noel, ¿no? En Estados Unidos, que se ha descubierto que tenía pues una especie de microchip insertado tras una abducción reportada por parte de este señor, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno OVNI realmente, con esa inteligencia? Porque
podría ser que, bueno, pues estas luces pues fuesen un poco más públicas, aunque el tema del fenómeno ovni se ha llegado a grabar en países como Argentina o México, pues de una forma bastante pública, ¿no? Pero ¿por qué esa presencia esquiva siempre del fenómeno ovni? Quizá no sea el momento para la humanidad al respecto de enterarnos de la verdad del fenómeno ovni, ¿no? De estos juegos de luces que existen, ¿no? Esa presencia esquiva todavía del fenómeno ovni, incluso dentro de lo que son los cuartos, ¿no? Presencia esquiva de no poder tocar a los protagonistas de estos encuentros, ¿no? Estamos hablando de una actitud de investigación en zonas que son muy cercanas a los testigos, es decir, no hay vergüenza en el fenómeno ovni a la hora de hacer lo que tengan que hacer y que desde luego pues necesitan hacer, ¿no? O les es interesantísima nuestra raza como para no cortarse ni un pelo a la hora de hacerlo, ¿no? A mí a lo mejor me da vergüencilla hacer algo y desde luego no lo hago, pero si necesito hacerlo, desde luego me entero de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues el fenómeno ovni al respecto del tema de los Foo Fighters, de estas luces que se presentan en los cuartos de la gente, de la peña, pues desde luego no se cortan ni un pelo, ¿no? Pero eso sí, hay como una especie de protocolo, es decir, aquí tenemos reacciones en el momento en el que el testigo pues se incorpora, esta luz pues se apaga directamente, ¿no? Son reacciones, son también sentimientos, ¿no? De esas reacciones, ¿no? Tanto por nuestra parte como es posible también de su parte, ¿no? Son voces de lo que serían estas almas, también llamadas, ¿no? Las ánimas, que muchas veces pues también son, a ver cómo lo puedo decir, confundidas con el tema extraterrestre. Está el tema extraterrestre muy ligado con el tema de las ánimas. Pues todo esto es bastante difícil, ¿no? Y parece que hay muy pocas personas en el mundo que ha evolucionado como para ser testigo de este tipo de actividades, ¿no? Extraterrestres, fantasmas, ánimas, personas que ya fallecieron. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de la humanidad? Que parece que sí existe una especie de evolución y que realmente pues se quedan esas personas muy sorprendidas al respecto de que no saben siquiera que se ha dado en ellas su evolución, ¿no? Es muy curioso en este tipo de casos, en este caso en particular, que por cierto me ha encantado con el tema del mosquitero, la mujer genial de decir, mira, habremos visto ánimas, habremos visto fantasmas, habremos visto marcianacos, habremos visto lo que tú quieras, ¿vale? Yo me he asustado mucho, pero ahí en esa ventana ponme un mosquitero porque yo no quiero volver a ver a ningún marciano aquí en casa. Una mujer, desde luego, genial, ¿no? Y que desde luego, pues, me parece una reacción, pues, muy lógica, ¿no? La vida es un poco curiosa, ¿no? Y aquí tenemos una curiosidad dentro del fenómeno ovni, ¿no? Bueno, aquí, en este caso, pues es muy curioso porque la luz está escuchando también lo que dicen ellos, ¿no? Y tenemos movimiento en el espacio, en el tiempo y capacidad de escucha por parte de las dos criaturas que parece que se han presentado gracias a la luz, ¿no? Todo esto es muy curioso porque, claro, una de las criaturas sale echando leches, pero es que la otra se queda por ahí esperando a ver si puede salir, ¿no? Todo esto, aunque parezca imposible, en mi opinión, con esa espectacular visión de la luz de la luna, con esa criatura, todo eso, realmente, en mi opinión, no dejan de ser, pues, experimentos que llegan a provocar ese tipo de seres, básicamente para saber cuáles son las reacciones de las personas que están ahí en esa situación, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, pues algo similar al caso Varginha, año 1996, con harapos, una criatura pues que está ahí, ¿no? Y que también es humanoide, ¿no? El caso Eichler Moore, ¿no? Que parece que tiene una fuerza física pues bastante grande, ¿no? Y claro, bueno, pues todo esto pues a mí me parece algo realmente interesantísimo, ¿no? Y que bueno, pues finalmente pues se planta todo ello en una situación que es pues fascinante y que acaba, bueno, pues en una mosquitera en una mosquitera, en una situación genial de una mujer pues que dice: yo me he asustado mucho y a mí déjame de historias y vete ahora mismo a la tienda y cómprame algo y me da igual si ha aparecido un marciano, un fantasma o San Pito Pato o la tía Jacinta. A mí ponme ahí algo, ¿no? Porque no quiero volver a pasar una noche como esta nunca más, chaval. Y así se hizo. Así que nada, bueno, pues era un poco que quería comentar un poco el caso, a ver si no tiro esto, ¿no? Y nada, pues a mí me gustaría hacer el incidente y después pues contar un poco pues mi opinión y a ver qué opináis también vosotros. Y espero pues poder ir haciéndolo también un poquito pues más ameno y más personal. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este programa. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.